Amigos, sean bienvenidos a este vlog, el primero que tiene que ver con el Mundial de Rusia 2018. Se vienen las historias del Mundial y creo yo que sería un tanto pesado meter todo lo que me sucedió en un solo video. Fácilmente podría durar 45 minutos, una hora, inclusive hasta 2 horas con todo lo que les tengo que contar. Así que he decidido separar las historias por videos para así poder contarles con más detalle varias cosas. Creo necesario iniciar esta serie de videos con el principio, desde acá precisamente, desde la idea, cómo surgió el sueño y lo que me propuse desde hace mucho tiempo, ir a un mundial. Para cualquier persona, para un aficionado del fútbol, pero especialmente para un periodista deportivo, estar en un mundial es lo máximo. Y más cuando su selección nacional está clasificada para la competencia. Bueno, yo me planteé ese sueño, así como muchos otros que ya a este momento he podido cumplir, otros quedan por cumplir también. Pero lo que tenía claro es que en algún momento de mi vida iba a poder cubrir un mundial. No sabía cuándo, pero tenía determinado que lo iba a hacer. Como les conté en el video de preguntas y respuestas, yo inicié en esto del periodismo en el año 2010 con las prácticas profesionales en Teletica Deportes. Ahí fue específicamente con el Mundial de Sudáfrica de aquella ocasión. Y ahora que lo veo en retrospectiva, se podría decir que sin saberlo o sin quererlo inclusive, ahí fue donde se empezó a gestar la materialización del sueño de ir a un mundial. Y acá quiero explicarles varias cosas. Si bien es cierto era solo un practicante, pues había mucho trabajo por hacer. Aprendí muchísimo, tuve ese primer contacto con la televisión y a mí personalmente me encantó. Imagínense, yo con 18 años en ese momento, teniendo mi primera experiencia en un medio de comunicación, y vaya medio de comunicación, absorbiendo todo lo que estaba aprendiendo y ante todo entendiendo el porqué de las cosas. Esas prácticas me confirmaron este deseo que tenía de ir a un mundial, pero también de primera mano vi que el mundo del periodismo como tal es muy exigente y altamente competitivo. Y bien, como muchos de ustedes ya saben, todo el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo que hice en esas prácticas pues se vio recompensado porque cumplí otro sueño que tenía en la lista, el de trabajar para Teletica. Entré a este ambiente laboral donde me recibieron bastante bien, al fin y al cabo ya me conocían por las prácticas, pero con la ligera diferencia de que ya no era un practicante, sino un periodista con plaza propia y con todas las de la ley. Eso no quitaba el hecho de que todavía seguía teniendo 18 años, de que mi experiencia era nula y de paso para terminar de hacerla compartía con todos esos monstruos del periodismo nacional que también tenían su propio mérito para estar en Teletica. Yo era el más joven, creo que el compañero que me seguía en edad tenía 28 años, es decir, había una brecha generacional bastante notable de 10 años, además yo era el nuevo, así que todo se reducía al derecho de piso. Ya muchos sabemos de qué se trata este concepto, pero para todos aquellos que no estén familiarizados, pues acá con mucho gusto se los explico. Derecho de piso formalmente se podría decir que es el panorama donde el nuevo tiene que comprender los protocolos y los procesos de un lugar. Asimismo, el espacio que tiene que ganarse dentro de un equipo de trabajo. Pero informalmente se podría decir que el derecho de piso es un orden de prioridades, donde primero van los de mayor cargo, luego le siguen los de más experiencia o inclusive los de mayor edad. Pueden haber variables distintas, pero en ninguno de los casos el nuevo es la prioridad. Se podría decir que es el escalafón más bajo. Suena feo, pero es la realidad. Es algo hasta cierto punto normal en cualquier ambiente laboral. En el caso de Teletica Deportes, pues el derecho de piso sí está muy marcado. En ese caso estaba claro que yo era el nuevo, que empezaba desde cero, pero pese a eso nunca me trataron mal. Mi criterio personal con el derecho de piso es que lastimosamente es un mal necesario. Forma carácter, te obliga a ser creativo, a dar soluciones y no problemas y también a ser eficiente. Así es como creo yo que verdaderamente uno se gana un lugar en cualquier trabajo. Yo en ese momento no tuve absolutamente ningún problema en aceptar que era el escalafón más bajo de aquel organigrama y hasta cierto punto era normal.
No pretendía considerarme el mejor o creer que ya estaba a la altura de las personas que tenía por compañeros. Yo en ese momento entendí cuál era mi posición y acá lo único es que hay que ser humildes, hay que bajar un poco la cabeza y entender que todo es un proceso. Y acá en confianza puedo decirles que en ese momento muy a lo interno me propuse mejorar y lo más rápido posible. No por una cuestión de ser el mejor o de escalar en el derecho de piso, sino más bien por una razón de ser un profesional más completo. Así fue como llegué a incursionar en el mundo de la edición. Les explico un poco sobre este aspecto. Todo lo que ustedes ven en las noticias o en la televisión en general, pues lleva un proceso de edición previa. Cada imagen, cada sonido, cada gráfico, cada cosa que ustedes ven, pues tiene una razón y una lógica para estar ahí. El editor es la figura que se encarga del proceso creativo, es decir, el que le da forma al video mediante la ayuda de la tecnología. El periodista podrá tener la noticia, la información escrita en un papel, pero en televisión esa noticia no vale absolutamente de nada si no hay un editor de por medio que esté haciendo su magia. Si hasta ahora no ha quedado claro, los editores son parte fundamental de este trabajo. Bueno, en aquel momento yo no sabía nada de edición y como existía este derecho de piso, pues todos editaban primero y yo quedaba de último. Por un tiempo esa situación fue manejable, pero llegó el punto donde definitivamente ese orden de edición significaba un problema para mí y tenía que hacer algo si no quería mantenerme así, quién sabe por cuántos años más. Así que me puse manos a la obra. Tenía que aprender a editar, agilizar mi propio proceso de edición y de paso aprender una nueva habilidad. Y tengo que ser honesto, editar no es algo que se aprende de la noche para la mañana. Es ciertamente tedioso y complicado en ocasiones. Es algo que definitivamente hay que tenerle mucha paciencia. Yo en mi caso no fue que llevara algún curso de edición, sé que los hay, sé que muchos son buenos, pero yo no tenía tiempo para llevar cursos en ese momento, así que tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, viendo qué hacían los editores, preguntándoles sobre cosas específicas, entendiendo el porqué de las cosas y hasta cierto punto me fui convirtiendo en un autodidacta, buscaba información por mi cuenta, veía horas de tutoriales en YouTube y así me la tuve que ir jugando. De hecho, como dato curioso, primero aprendí a editar en las máquinas de edición lineal, que son estas que están viendo en imágenes. Eran enormes, se editaba en cassettes y fue un dolor de cabeza aprender a editar ahí. Pero me sirvió muchísimo, especialmente para entender los principios y la lógica de la edición. Ya después se transicionó hacia la edición no lineal, que es lo que se conoce hoy en día como editar en computadora. Y acá tengo que aprovechar para agradecerles a mis amigos Mauricio Flores, Pablo Ramírez y Mario Quiroz, que ellos, además de tener su trabajo como editores en Teletica, siempre me ayudaron con las miles de preguntas que les hacía diariamente sobre edición. Y es curioso, porque todo inició como una necesidad para agilizar mi proceso de edición y así me vi inmerso en este mundo tan apasionante, que de hecho fue una de las razones por las cuales me decidí después a estudiar una licenciatura en producción audiovisual. Y bien, puedo decir que aprender a editar me ha servido muchísimo en mi carrera profesional. En aquel momento sirvió para quitarme ese orden de edición que existía, dejé de ser el último en editar y la nota quedaba como a mí me gustaba. Es decir, de principio a fin, el proceso solo dependía de mí y eso me encantó. Y no he parado de editar desde entonces. Aprender esa habilidad me ha servido muchísimo para mi trabajo, me ha abierto buenas puertas y grandes oportunidades y es un valor añadido que aplico para todos los proyectos en los que participo. Con la parte de la edición clara, pues también identifiqué un segundo aspecto donde podía hacer la diferencia. En este caso, los idiomas. Puedo decir que dichosamente y gracias a una mamá muy estricta que siempre me socó en el tema de los estudios, pues llegué con una muy buena formación en cuanto al inglés. Idioma universal por excelencia, necesario hoy en día para cualquier trabajo, especialmente si se trata de periodismo o comunicación. Y puedo decir que Teletica es una empresa que verdaderamente se preocupa por el desarrollo de sus empleados. Hubo un momento donde nos ofrecieron a todos
la opción de estudiar cualquier idioma, cualquiera, totalmente gratis. Yo por supuesto aproveché y escogí el portugués, un idioma que me parecía muy interesante, y también en ese momento sopesé el hecho de que venía el Mundial de Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016. En ese momento no sabía si iba a poder estar en alguno de los dos eventos, pero no hace ningún daño prepararse en caso de que llegara la oportunidad, ¿verdad? No. Y acá hago un paréntesis porque gracias a Dios que estudié portugués, porque una de las empresas para las que trabajo hoy en día es brasileña y me entiendo totalmente en portugués con ellos. Además me ha servido para realizar ciertas entrevistas a jugadores brasileños en su idioma natal y puedo decir de que valió totalmente la pena. De paso se los recomiendo, es un idioma muy bonito, muy interesante y nada difícil de aprender. Bueno, los años fueron pasando, ya que el niño de 18 años que no tenía experiencia y que era el último en todo, pues había quedado atrás. Ya me estaba formando de mi propia experiencia, ya estaba empezando a tomar pasos más importantes, contaba con cualidades diferenciadoras como los idiomas y también la edición, y simultáneamente fui trabajando el aspecto mental, especialmente en tratar de sacar lo positivo de cada situación negativa, pero aún más importante, siendo buena persona, amigo y compañero. Llegó el momento de la escogencia de los periodistas que estarían en el Mundial de Brasil 2014. ¡Oh my God! Yo por un momento tuve esperanzas, consideraba que estaba listo, que estaba preparado para un reto así. Tenía cualidades como la edición y por supuesto sabía hablar portugués, tenía muy buena actitud, pero no me escogieron. Eso me desanimó un poco, especialmente por todo lo que me había esforzado, por todo el empeño que había puesto para tratar de ser escogido, pero traté de tomarlo de la manera más madura posible. Quizás no era mi momento, pero dentro de lo negativo siempre va a haber algo positivo. Recuerden eso siempre, es verídico, porque al final terminó llegando una muy buena noticia para mí. Como el grueso del equipo estaba en Brasil, pues los jefes consideraron que yo estaba listo para mayores responsabilidades. Me encomendaron presentar la sección deportiva de Telenoticias en su edición matutina, también en coordinar los temas diarios, de mantener el contacto continuo con todos los que estaban en Brasil para saber por dónde iba la línea editorial, para saber qué iban a enviar desde allá. Tenía que hacer los guiones de cada sección de Telenoticias y también mantenerme al tanto de otras informaciones deportivas que podían ir surgiendo. Hasta estaba a cargo de los practicantes, imagínense. Yo 4 años antes era un practicante y ahí estaba yo 4 años después, pues diciéndoles qué hacer y guiándolos un poquito, qué vueltas da la vida. Pero bueno, eran muchas responsabilidades y yo honestamente sí me sentía preparado para asumirlas. Durante mes y medio di alma, vida y corazón al proyecto mundialista, me esforcé muchísimo y de verdad que la gesta histórica de la CL también hizo que todo fuera un poquito único y hasta mágico, porque está bien, quizás no estuve en mundial para vivir todo eso que definitivamente fue espectacular, pero pude estar en Costa Rica para vivir algo que quizás no se va a volver a repetir en nuestras vidas. Estar ahí entre tanta locura, tanta felicidad, pues también valió la pena. Puedo decir que terminé exhausto, pero con la entera satisfacción de que todo salió perfecto. El trabajo colectivo fue increíble y bueno, algo tuve que haber hecho bien porque los comentarios de los jefes fueron muy positivos. Jorge Martínez, director de Teletica Deportes y actualmente gran amigo mío también, pues en ese momento decidió recompensar todo mi esfuerzo, todo mi trabajo con una cobertura que se convertiría a la postre en una bendición y que marcaría un antes y un después en mi carrera profesional. Hablo del fichaje de Keylor Navas por el Real Madrid. Gracias, interrumpimos por un momento la transmisión para traerles excelentes noticias. El Real Madrid ha confirmado oficialmente la contratación de Keylor Navas como nuevo jugador. Pura vida y a la Madrid.
Cuéntenos cómo se siente el Keylor Navas, el jugador, la persona y en general cuáles son las primeras impresiones luego de esa presentación. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Gracias a Dios todo ha sido muy lindo. Esto es un momento histórico para el país, para todo Costa Rica, evidentemente para Keylor Navas. Hola, muy buenas noches a todos allá en Costa Rica. Hoy fue un día especial, un día histórico porque Keylor Navas fue oficialmente presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Qué curioso todo, ¿verdad? Me había desanimado por no haber ido al Mundial de Brasil, pero con trabajo, con mucho esfuerzo y con buena actitud, pues me daban esa oportunidad única en la vida en la cual pude pues cumplir también otro sueño, el de hacer una cobertura fuera de Costa Rica. Y es que de verdad que todo tiene un significado y una razón de ser en nuestras vidas. Porque aquella cobertura en Madrid al lado de mi buen amigo Marco Rivera terminó automáticamente creando un nuevo sueño. Este que estoy viviendo en este momento, el de vivir y trabajar en Europa. Con ese chip continué aprendiendo, estudiando, preparándome en todos los aspectos posibles, hasta que se dio mi salida de Teletica en mayo del 2017. Todo en muy buenos términos, la verdad es que sí, y especialmente porque ya tenía confirmado que me venía acá a Madrid a estudiar mi maestría. Claro que dolió despedirse de todos los amigos ahí, decir adiós a una empresa a la que todavía hoy en día considero como mi casa, donde maduré, donde me formé profesionalmente, pero también donde me di cuenta que los sueños verdaderamente se hacen realidad. 7 años maravillosos pasé ahí, pero nunca cubrí un mundial. Claramente ese sueño pasó a estar en lista de espera porque ya faltaba menos de un año para el mundial, no estaba trabajando en algún medio de comunicación y de paso estaba iniciando esta etapa que era más de estudios que de otra cosa por el hecho de la maestría. Pero qué grande que es Dios que no permitió que ese sueño se alargara más de lo necesario, porque la relación con Teletica era tan buena que les propuse cubrir de cerca la selección nacional en su gira europea por España y Hungría. Si lo vemos desde el aspecto económico, yo le salía muchísimo más barato que enviar a un periodista y un camarógrafo desde Costa Rica, así que ambas partes estábamos felices. Y les recuerdo que las historias de todo lo que sucedió esa vez en Málaga y Budapest se las cuento en los videos número 1 y número 2 de esta serie Coronavirus Vlogs. Bueno, el resultado terminó siendo mucho mejor de lo esperado. Ahí me la tuve que jugar solito con los recursos que tenía, que eran escasos, pero bueno, ahí logré hacer un buen trabajo, creo yo, y pues todo salió bastante bien. Sin saberlo, esa cobertura me acercó al sueño de ir a un mundial. Después de eso yo seguí con mi vida normal acá en España, estudiando la maestría, pero al mismo tiempo también colaboraba con empresas como Univisión Deportes, TVN, Televisa Deportes, con las cuales también estaba aprendiendo muchísimo. Resulta que un par de meses antes del mundial me llama Jorge Martínez y de buenas a primeras me suelta: ¿cómo te ves cubriendo el mundial con nosotros? ¡Oh my God! Daisy, imagínense cómo me sentía en ese momento. De hecho, pasé unos segundos en los que no pude decir absolutamente nada, hasta temblaba, me puse demasiado emocionado por eso. O sea, estábamos hablando de que finalmente iba a cumplir mi sueño, iba a estar en un mundial. Ya cuando me pude recuperar un poco de la sorpresa, pues le dije a Jota que era un honor para mí poder acompañarlos y le agradecí por supuesto por darme esta gran oportunidad. Sé que además de Jota hubo más personas atrás que respaldaron esta decisión. Uno de ellos definitivamente fue Felipe Castro, a quien considero un gran amigo y por supuesto tremendo profesional. Ambos me dijeron de que tuvo mucho que ver lo que hice en la cobertura de España y Hungría, pero también pesaba el hecho de que ya sabían quién era yo, cómo trabajaba y de que más allá de mi salida de Teletica, pues esos 7 años de carrera con ellos, pues me hacía merecedor de compartir esta experiencia en Rusia. Todo eso me llegó al corazón, significaba que finalmente todo el esfuerzo, el trabajo, los sacrificios que había realizado me iban a permitir cumplir un sueño que tenía desde niño, pero lo que definitivamente me marcó más es que estuvieran dispuestos a llevarme sin ser un trabajador directo de Teletica. Eso sencillamente me motivó muchísimo y también me llenó de gran orgullo. Inevitablemente pensé en el proceso,
como practicante en el 2010 con el Mundial de Sudáfrica, que pasó por la esperanza y la desazón de no estar en el Mundial de Brasil y que finalmente se iba a dar la oportunidad de estar en Rusia 2018, es decir, fue un proceso largo de 8 años. A partir de ahí empezaron las carreras, Teletica me ayudaba con ciertos trámites desde Costa Rica, pero yo acá tuve que hacer otros por mi cuenta, entre ellos la solicitud de la visa rusa y otras cositas más, pero al final no era nada del otro mundo y con la emoción de por medio pues todo se hacía más fácil. Ya después me enviarían los tiquetes aéreos donde había marcada ya una fecha de viaje. Volaría a Rusia el 12 de junio del 2018, el día en el que se marcaría el inicio de mi primera aventura mundialista. Y creo que hasta aquí vamos a llegar por hoy. Sé que no hablé mucho del mundial como tal, pero sí consideré necesario hacer este primer video donde contextualizaba todo mi aspecto personal, profesional y cómo se gestó la oportunidad para llegar a cubrir mi primer mundial. Muchos creen que fue algo fácil, que llegó solo porque sí, o porque tenía estrella, o porque tenía mucha suerte, o no sé, me han dicho muchas cosas, pero la realidad es que este video sirve para que se den cuenta de que las cosas llegan a esas personas que se esfuerzan, que trabajan, que hacen sacrificios, que se preparan, que son buenas personas, en fin, son muchas variables que me ayudaron para poder cumplir mi sueño. No llegó en el 2010, no llegó en el 2014, que era cuando yo quería, llegó cuando Dios quiso, que fue en el 2018 y yo estaba dispuesto a disfrutar de ese momento. Así que mucha atención porque en el próximo video les cuento detalles interesantes. ¿En cuál ciudad rusa viviría? ¿Dónde iba a dormir? ¿Cuál iba a ser mi rol y mis responsabilidades? Bueno, eso y mucho más se los voy a contar en la próxima entrega. Nos vemos hasta entonces, pura vida.